Continuando con las generalidades del aparato cardiovascular, dictamos ahora la charla 4 de lo que hablamos de generalidades. Primero es definir lo que aquí sale determinado como la ley de Poiseuille, que es la ley que se cumple en la gran mayoría del circuito cardiovascular. Hay unas condiciones para que esas leyes se cumplan que después las vemos cuando hacemos algunas precisiones de hemodinámica después, pero por ahora eso fue hecho por este señor que trabajó en tubitos de vidrio con agua, eran tubos rectos, no ramificados, no eran distensibles, el agua no cambiaba viscosidad y no era un flujo pulsátil. Bajo esas condiciones siempre yo puedo aplicar los descubrimientos que hizo Poiseuille, que es la ley de que nosotros nos implica ahora. ¿Qué dice esa ley? Simplemente que yo tengo un vaso acá y otro vaso acá que tiene el mismo radio que el de abajo, radio en 1 igual a radio en 2, R2, R1 igual a R2, correcto, y tienen, póngale que la misma longitud, longitud 1 igual a longitud 2, longitud 2. Aquí tenemos una viscosidad, por decir que esto fue agua. Entonces la viscosidad es agua, que se escribe como nu. Bueno, entonces le ponemos eso igual, viscosidad 1 igual a viscosidad 2, listo. Pero vamos a hacer una diferencia, aquí vamos a colocar 100 de presión 1 y P2 vamos a colocar 10. Y aquí vamos a colocar P1 igual a 200 y aquí vamos a colocar de P2 igual a póngale 20. Correcto. ¿Qué vio este señor? Les dijo, ¿qué pasará si yo pongo una diferencia de presión acá, que es el delta de P, arriba del delta de P, sería 100 menos 10 igual a 90. Acá abajo, este delta de P era 200 menos 20, 180. El doble de diferencia de presión. Supongamos que, porque yo supongo ese valor, me lo invento, que aquí allá el señor me dio 1 litro por minuto de flujo. Él se preguntó, ¿qué pasaría acá? Él vio que en flujo, en este otro nuevo flujo, llamémoslo 2, esto se duplicó, dio 2 litros por minuto. Entonces, ¿qué concluyó él? Él dijo, mi flujo está directamente proporcionado con la diferencia de presión entre la entrada y la salida. Aquí la entrada y la salida tienen una diferencia de 90, aquí tiene una diferencia de 180. Y la relación es directamente proporcional. Es decir, a mayor diferencia de presión, el flujo aumenta en una línea recta. Bueno, pero él cambió después esto, él volvió y dijo, bueno, entonces ya cambié la presión, vamos a hacer otra cosa. Pongamos la misma diferencia de presión, pongamos aquí la misma diferencia de presión, para que no haya disculpa ahora decir que fue la diferencia de presión. Y vamos a medir el flujo sabiendo que esto es agua y por ejemplo que esto es, vamos a suponer una viscosidad 2 veces la del agua. O sea que esta viscosidad es el doble. Entonces él quiso ver qué le pasaba al flujo. Supongan que aquí midió un flujo de 1 litro y él quiso ver qué pasó en el flujo aquí abajo. Cuando él duplicaba la viscosidad, esto se le disminuyó a la mitad. 0.5 en la mitad de 1, entonces él dijo que la relación era inversa y la tuvo en cuenta acá. Eso fue su descubrimiento con respecto a la viscosidad. Después hizo otra cosa distinta, volvió a colocar el mismo líquido, ya era agua, igual en los dos casos, y simplemente la longitud 1 en la longitud 2 hizo un vaso teóricamente el doble de largo, a ver qué pasaba. Pero con la misma viscosidad acá que acá, la misma diferencia de presión y el mismo radio. Cuando él ve eso, supongamos que el flujo en 1 vuelve y le da 1 litro por minuto, el flujo en 2, ahí mismo se le volvió a la mitad. Entonces dijo, otra vez hay una relación pues ya inversa, que me cumplen 2 situaciones. El flujo y la viscosidad van en relación inversa, a mayor viscosidad menos flujo. Y en este tercer hallazgo, a mayor
mayor flujo, a mayor longitud, la viscosidad, el flujo disminuye. Entonces es una relación inversa y él la colocó acá. Bueno, ¿qué hace después él? Bueno, él hace lo que le queda faltando. Ya vuelve igual a esto. Ya no pone un vaso tan largo. Lo vamos a disminuir. Vamos a hacer la misma viscosidad. Vamos a tener la misma diferencia de presión. Pero supongamos que R2 va a ser 2 veces R1. Porque si esto vale 1, este vale 2. ¿No es cierto? Y él quiso ver, cuando R2 era el doble de R1, ¿qué pasa con el flujo? Si el flujo en 1 era 1 litro por minuto, el flujo en 2, la gran sorpresa fue que se fue 16 litros por minuto. O sea que ya no había una relación directa, pero no era la potencia 1, sino que había una relación a la cuarta potencia. Porque mire, 1 a la 4 es, el de arriba supongamos que tiene un radio 1, era 1 por 1 por 1 por 1. Y aquí el flujo, que es 2 veces 1, que es 2, creció, fue la cuarta potencia, 2 por 2 por 2 por 2. Se hizo 16 veces mayor. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo que hay una relación directa, pero con la cuarta potencia del radio. Y ahí es donde se dedujo la ecuación de Poiseuille. Esto es igual, flujo es igual a delta de P por R a la cuarta potencia sobre viscosidad longitud. Como esto es una relación de proporcionalidad, para volver a una igualdad tenía que agregarle una constante. 8 veces, pi R4, perdón, pi acá, pi, y aquí 8. Pi de 8 es la constante de proporcionalidad. Suponiendo que esto vaya a tener una resistencia constante y una conductividad constante a través de ese vaso. Entonces simplemente él definió eso. ¿Qué pasa acá? Que él después podía, esta constante proporcionalidad es lo que llamamos conductancia. Uno sabe deducir por lo que acabamos de ver acá que la resistencia es el inverso de la conductancia. O la conductancia es el inverso de la resistencia, como quiera expresarlo. Entonces Poiseuille también expresó esto como resistencia y dijo, ¿por dónde es más resistente pasar un flujo? ¿Cuando el radio es más grande o cuando el radio es más pequeño? Nosotros vimos que por un radio más grande el flujo aumentó, entonces la relación con el radio ya no es la tengo que colocar en el denominador, era la 4. A mayor radio, menor resistencia. A menor radio, mayor resistencia. Un vaso, ¿cómo controla la resistencia? Simplemente haciéndole uno. Si quiero aumentar la resistencia, la vasocostriño, disminuyo el radio. O si quiero aumentar el flujo y disminuir la resistencia, le aumento el radio por relajación del músculo liso que rodea ese vaso. Ahora, uno también sabe qué relación tiene la viscosidad con la resistencia. Cuando cambiamos agua a un líquido que era 2 veces más viscoso que el agua, había más resistencia para fluir, entonces la relación con la resistencia es directa. Y lo mismo para la longitud. Correcto, entonces la resistencia, le agregamos la constante de proporcionalidad y esto nos queda la definición de resistencia en un flujo que obedezca a la ley de Poiseuille, que es un flujo netamente laminar, que después vemos qué es lo que consiste. Entonces estas son las condiciones de la ecuación de Poiseuille que para nosotros son importantes. ¿Dónde vamos a cumplir la ecuación de Poiseuille verdaderamente? Donde nosotros tengamos flujos laminares. Pero para eso entonces yo tengo que mostrarle a usted primero que todo qué es un flujo laminar. Vamos a buscarlo por acá. Y este es un flujo laminar. Hay 3 tipos de flujo en el sistema cardiovascular. Flujo laminar, tipos de flujo en el sistema cardiovascular. Laminar, en fila india, que sean los capilares, y flujo turbulento, que solo se da verdaderamente en las cavidades del corazón
que son los aurículos y los ventrículos, y al inicio de la aorta y al inicio de la pulmonar, donde hay grandes velocidades. De resto, descartando esto, o el flujo es laminar en la mayoría de los casos, o en los capilares es en fila india. Pero ninguno de esos dos que acabo de decir es turbulento, es distinto. Bueno, pero entonces vamos a hacer la descripción del tipo de flujo más común que hay en el ser humano, que es el flujo laminar. En el flujo laminar tenemos lo siguiente: es un flujo que parece una parábola, por eso se llama parabólico. El frente del flujo es la parte que va más adelante de él, y este líquido tiene un perfil parabólico, parece una parábola, y le tratan de aplicar la fórmula geométrica de una parábola. En un flujo laminar, verdaderamente, la lámina cero del líquido, que son capas concéntricas, estas láminas apenas hay unas pintadas, y son miles de láminas, pero el autor no puede pintar tantas láminas, se supone que usted entiende con eso. La capa cero del líquido, miren, va pegada a la pared, entonces la pared lo detiene, porque la pared tiene una consistencia muy distinta a lámina de líquido con lámina de líquido. Esta lámina de líquido está pegada a otra lámina de líquido, está rozando con la pared, su velocidad es cero. Entonces, la segunda lámina roza con la primera que está en cero, pues como no está tocando a la pared, que la frena uno mucho, a mí me está frenando esta que está quieta, que es la que está a mi lado, pero como no está en la constitución entre pared a pared, yo logro desplazarme algo de esta. Me cuesta mucho porque todavía estoy muy cercano a la pared, entonces tengo que hacer una fuerza muy grande para desplazarme hacia adelante, pero le cojo gran velocidad a esta, le cojo una gran distancia porque las velocidades son verdaderamente distintas. La tercera lámina le queda más fácil porque ya va a rozar con la segunda, y la segunda no está frenada como estaba la primera, sino que esta ya tiene una velocidad, entonces yo me deslizo más fácil. Y cada vez lo voy logrando más hacia el centro. Entonces, si nosotros vemos una gráfica de esto, bien organizada, el flujo laminar es este. Mire, verá qué cosa tan particular. Lámina 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mire que cada vez este flujo laminar, la velocidad aumentando al centro, y la velocidad máxima es en el centro del vaso. El centro del vaso está en la periferia. En la periferia la lámina 0 está pegada a la pared prácticamente y está estacionaria, y la velocidad máxima es en el centro, ¿correcto? Y es un criterio bastante importante para que nosotros lo veamos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros definimos en un vaso de viscosidad? Es un concepto que es importante. La viscosidad en un vaso, se define de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo, acá sale también. Miremos esto. Es muy gráfico, hay que tener un poquito de imaginación, pero eso habla bastante. Suponga que esta es una lámina y la otra es la de abajo, que yo estoy cogiendo con mi mano. Yo lo que quiero es que jalarla de abajo para que le coja una diferencia de velocidad a la de arriba, y esa diferencia de velocidad con respecto a la de arriba me marca a mí que una lámina vaya primero que otra. ¿Lo que me cuesta? Yo a la de abajo le tengo que hacer una fuerza por unidad de área para que esto de abajo tenga una velocidad de la de arriba más un delta de B. Entonces, yo puedo definir que la viscosidad se define así, ¿no?, como la fuerza que yo tengo que hacerle a esta unidad de área, porque esto es un área de una lámina, que tengo que hacerle para que haya una diferencia de velocidad en sentido radial. Por eso le coloco delta X hacia acá. Entonces, la mano tiene que aplicar una fuerza que hace que la lámina de más bajo se mueva más rápido. Y la viscosidad es la fuerza que tengo que hacer por unidad de área necesitada para producir que haya una diferencia o gradiente de velocidad, que ese gradiente de velocidad se llama delta V sobre delta X, entre las dos láminas que estoy poniendo acá. Entonces, eso simplemente le colocaron nombres raros.
Al de arriba se llama shear stress. Al del centro le llamaron shear rate. El abajo. Shear es cizallar. Estrés o fuerza por unidad de cizalladura, como hacen los carpinteros. Cogen la madera y la cizallan y como que la van raspando con una fuerza por unidad área para acá las tajadas de madera. Eso es estrés de cizalladura. Y la velocidad de cizallaje es cuánto le coge en profundidad de velocidad un vaso, una capa a otra. Es decir, cuánto tiene, si esta está acá y esta va acá, en este sentido, esta le está cogiendo esta distancia a esta. Esta que va más acá, le coge a esta menos distancia. Esta acá le cogió menos distancia por el de pronto. Y si uno ve estas gráficas, le llama la atención. Miremos si verá. Cuando uno ve el análisis de esta gráfica, mire, esta le coge esta velocidad, pero cuando me voy yendo hacia el centro, las diferencias de velocidad en este sentido, las diferencias de velocidad en sentido de delta de x en sentido radial, mire que se van acortando. Mire que esta casi no le lleva velocidad a esta, en cambio esta le lleva una velocidad, está muy grande. O sea que el denominador, el shear rate, es mayor en la periferia, pero recordemos la gráfica. Para despegar una lámina de la periferia, tengo que hacer más el shear stress. Entonces, yo puedo hablar de la viscosidad aquí en la periferia como el shear stress, que es más alto, pero también es más alto el shear rate. En cambio, aquí en el centro, las diferencias de velocidades son muy pequeñas. Yo no tengo, porque estoy muy alejado ya de la pared, yo no me está molestando acá en la pared, entonces yo me deslizo fácilmente, pues no me cojo casi de velocidad con la vecina. Entonces, aquí la viscosidad es un shear stress más bajo, pero con un shear rate también más bajo. Este es mucho más alto. Es como decir 8 dividido 4, y 4 dividido 2. El shear stress en la periferia es mayor que en el centro. El shear rate es mayor en la periferia que el centro. Sin embargo, el resultado que se llama viscosidad es lo mismo. Entonces, la viscosidad no está definida simplemente por un numerador, no está definida simplemente por un denominador. La viscosidad es un resultado de dividir un numerador por un denominador. Y eso hay que saberlo muy claro porque es que ahí es donde nosotros cometemos ese gran error. Error de que creer que porque yo tengo más shear stress, más estrés de cizalladura, no voy a tener en cuenta el denominador y digo que ya de entrada es más viscoso. No, sería ilógico. Imagínense un vaso donde aquí fuera el agua con una viscosidad aumentada y aquí una viscosidad disminuida. ¿Cómo así que el agua en una piscina va a variar con el sitio de la piscina? Agua es agua y tiene que tener las mismas características dependiendo de donde esté, o sea que eso no tiene nada que ver. Bueno, y esto es una aplicación muy grande. Mire qué belleza esto acá, porque este es un vaso que está vasodilatado. Cuando yo constriño y disminuyo el radio, mire qué hice. Mire, yo estaba aquí, por ejemplo, y mire las paredes como me están, son las paredes de supuestamente el vaso sanguíneo. Yo estoy muy alejado. Yo en el centro estoy feliz porque voy muy alejado de la pared. Perfecto. Entonces estoy fluyendo con poca fricción. Tengo un shear stress muy bajo, pues tampoco le cojo mucha velocidad a las vecinas. Pero paso muy fácil por el centro del vaso. Paso muy fácil por el centro del vaso. Entre más pase yo alejado del centro de un vaso, mejor. De la periferia de un vaso mejor porque menos las paredes me molestan. Y si yo paso entonces por el centro muy fácil, todo lo que sea de gran diámetro, cada vez la pared va a estar más alejada y lo que representa la pared y las láminas que estén inmediatamente pegaditas o cercanas a ellas van a ser muy poquito. Esto es mucho si esta otra pared está acá, porque esta otra pared tiene una capa muy cerquita de ellas y prácticamente no hay nada en el centro. Pero si a esto, que tiene estas láminas muy cercanas a la pared, empiezo a quitarle esta otra pared y la abro, cada vez la pared me va a molestar menos. Entonces mire lo que aquí lo dice de una manera gráfica muy clara.
Por abrir mucho el radio, mire que las que van a tener mucho shear stress y shear rate son estas capitas muy pegadas acá, pero la gran mayoría de esto pasa fácil por acá. En cambio, mire esta, todas con una pared muy estrecha, todas ya una gran diferencia de velocidad en sentido radial. Tiene un gran shear rate, pero a la vez tiene un ¿qué? Un gran shear stress, y eso es muy grave. Entonces, un vaso lo puede considerar así, una zona de, si el vaso es muy grande, como si fuera la periferia, esta es la barra periférica, donde es muy difícil el flujo, y esta es la zona donde hay fácil flujo. ¿Correcto? Si el vaso es más pequeño, pues esto, mire lo que está ocurriendo. Si vuelvo más pequeño, mire lo que está pasando. ¿Correcto? Cada vez mi zona periférica se va haciendo ¿qué? Más importante, perdón ahí. Y si yo vuelvo así, llega un punto y los vasos que son muy enanos, como ese que pintan allá, le está tratando de ilustrar al estudiante que cuidado, los vasos de muy pequeño, diámetro, casi toda la sangre o todo el líquido que va por ahí está muy cerquita de la pared, entonces está siendo frenado francamente por la resistencia que tienen las láminas unas con otras, porque acuérdense, viajar muy pegado a la pared, es decir, que estoy muy cercana de la capa cero, que está pegada a la pared y que está quieta, no tiene velocidad, está totalmente quieta. Esta le va a quedar muy difícil, tiene que haber una fuerza muy grande para cogerle gran velocidad a la otra. Y además, quiere decir eso entonces que tengo que hacer mucha fricción en la periferia de un vaso con respecto al centro. Porque tener mucha viscosidad es tener que hacer mucho shear stress. Es una fuerza por unidad área. ¿Con qué se hace fuerza? El corazón es el que hace la fuerza, porque el corazón es el que genera la presión. Si vos le das a la sangre una gran viscosidad, tenés un gran problema, que el corazón tiene que inyectar muy duro la sangre con mucha fuerza, y eso desde el punto de vista energético es gasto de ATP. Entonces el corazón va a tener dificultades porque va a tener que pedir cada vez más oxígeno para que vaya a las mitocondrias y pueda uno hacer una buena cantidad de ATP y pueda defenderse. Entonces es muy importante que se entienda el concepto de viscosidad. Viscosidad solo se da cuando las cosas fluyen. Uno puede tener algo viscoso quieto, porque la viscosidad por definición es la dificultad que tiene para deslizarse algo. Y para que algo se deslice sobre otro tiene que haber movimiento. Por eso es muy fácil confundir el concepto de viscosidad con algo que está estacionario. Verdaderamente lo que está quieto no tiene roce. Teóricamente hay un alegato en estos tipos de flujos. Hay gente que dice, unos textos dicen que la capa cero, que tiene una velocidad cero, no se mueve. Y si no se mueve no puede tener fricción. En cambio otros dicen, no, es que la fricción es tanto que es infinita y por eso no se mueve. Bueno, yo no voy a entrar en la discusión. Sea lo que sea, de todas maneras es una capa que no se mueve y que me pone dificultad a las capas que están inmediatamente cercanas a ellas. Pero las capas que están inmediatamente cercanas a ellas cada vez pierden importancia si yo voy abriendo la luz del vaso. Por eso el factor más importante desde el punto de vista hemodinámico, acá no se puede perder el norte. Lo más importante, el factor más importante e influyente sobre la resistencia es manejar el radio. Manejar el radio de las arteriolas. ¿Por qué? Porque estoy manejando el radio de la cuarta potencia. Y duplicar el radio me vuelve 16 veces la resistencia. Me aumenta 10 veces la resistencia. No me está duplicando simplemente el flujo, la resistencia en ese caso. Y no va a alterar el flujo de esa forma. En cambio, los otros dos factores, la viscosidad, no se puede alterar. Después vemos los factores que dependen de la viscosidad. Por la longitud del vaso, todo esto está en la potencia 1. Esto no pesa casi. El factor más importante, y nosotros lo vamos a ver en cardiovascular repetidamente, el factor más importante para nosotros ver eso se llama el radio, para ver cómo afecta la resistencia. Y entonces uno puede ver, coger esta estimulación y puede hacer otro tipo de ejercicio muy particular. Aquí están colocando un vaso
grande, y la zona oscura es la zona que es muy pegada a la periferia del vaso, donde el roce es muy grande. En cambio, mire un vasito chiquito que prácticamente todo esto se volvió una zona de difícil flujo. Entonces le está tratando de decir a usted que si yo cogiera esta área y la partiera en esta área es esta misma área, solo que partía en pelotitas chiquitas, en tubitos chiquitos. Si esos tubitos tienen un radio muy pequeño, todos serían zonas de difícil flujo. Y eso me daría una resistencia a mí bastante grande. ¿Cómo aplico eso al sistema cardiovascular? La aorta es una sola, pero tiene una zona de fácil flujo grande. Las arterias medianas, cada una es más pequeña que la aorta, pero cuando ellas sumadas suman un área de sección transversal mayor, yo tengo que ver, perdón, vamos a hacer el simulacro acá. Hacemos esto. Tiene un área total mayor, pero como cada de estas arterias es mucho más pequeña, tiene un área de fácil flujo menor, a pesar de que el área es total mayor. Las arteriolas son más enanas y le pasa lo mismo, tiene un área mayor y esto todavía es menor. La zona de fácil flujo, esto es difícil y esto es fácil. Los capilares, que son los más abundantes de todos en área transversal, mejoran en esto, que después se puede demostrar matemáticamente, pues no le ganan la arteria. O sea que esto va aquí, disminuyendo el área de fácil flujo y aumenta la resistencia. Aquí aumenta mucho más la resistencia. Y aquí aumenta la resistencia mayor que la aorta, pero es menor que la de las arteriolas. O sea que si esto es aorta, esto es arterias, si esto es arteriolas y esto son capilares, el sitio de mayor resistencia, el 75% de la resistencia va a estar acá, en primer lugar. El segundo, más o menos acá. El tercero, acá. Este que ofrece menos resistencia, si lo veo desde la aorta hasta los capilares. Las vénulas y las venas ocupan una resistencia mucho menor que cualquiera de las arterias y las arteriolas, porque las venas son muy grandes, unos vasos de reservorios, unos vasos que nos sirven a nosotros para guardar sangre y son muy grandes, de un diámetro muy grande, y nosotros después veremos que las venas se mantienen aplastadas, y mientras las desaplasto y las lleno, eso permite un cambio muy grande de volumen y no prenden es el problema del radio. Uno coge una vena, es como coger este salón, le quitas un poquito de radio a esa vena y mire toda la sangre que cogió, pero mire el radio que disminuyó de este radio inicial, es casi nada. Entonces a las venas no le pasa lo que le pasa a las arteriolas ni a los capilares, que si yo disminuyo el radio, que son tan chiquitos, yo aumento mucho la resistencia. A una vena yo me puedo dar el gusto de que este radio inicial grande lo haya disminuido acá en esta zona oscura, es decir, que pase de acá a acá, de acá, de este radio inicial grande, y lo pasé a este, mira que es casi el mismo radio. Y aquí hay mucha sangre, pero esto no disminuyó casi el radio. Entonces aquí en una vena, uno en una vena puede darse el gusto de venoconstreñirla, de quitarle su radio en buena parte, y la resistencia no varía casi nada. Pero al hacerle así la vena así, con que aumente un poquito la presión, como es una zona donde fluye muy fácil, el líquido se devuelve al corazón fácilmente sin tener que hacer unas diferencias de presiones muy grandes. Entonces es una ventaja importante. Con esto hemos terminado la cuarta charla sobre generalidades del aparato cardiovascular y después ya hacemos unas predicciones finales para ya después empezar a hacer una orientación de lo que es el ciclo cardíaco, que sería nuestro siguiente objetivo.